Muy buenas tardes y bienvenidos este jueves a una transmisión que hoy nos trae un tema muy interesante, sobre todo en esta época en donde la contingencia sanitaria también nos ha traído muchas emociones que a veces son difíciles de gestionar. Quiero darle la bienvenida a una mujer que he tenido la oportunidad de conocer en un corto tiempo, es cierto, pero en la plática hemos coincidido en unos temas que son sumamente importantes y de interés, sobre todo porque tienen que ver con temas de inteligencia emocional. Y hoy tenemos el gusto y el placer de estar aquí con Lizzy Ávila. Ella es tanatóloga y me encantaría que nos pueda contar un poco de esta historia porque previo a la transmisión estábamos intercambiando parte de nuestra experiencia y juntas nos reíamos porque tenemos muchas cosas en común y una de estas es precisamente la importancia de la inteligencia emocional. Pero Lizzy, cuéntanos de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tan importante es para ti este tema que está relacionado con el crecimiento personal también, por supuesto? Ay, pues antes de empezar, Yamili, pues me siento muy honrada y agradecida de esta invitación y de estar aquí contigo compartiendo. Muchas gracias, de verdad. Y espero que toda esta plática sume, ¿no? A toda la gente que nos pueda acompañar el día de hoy. Y bueno, pues o sea, respondiendo a tu pregunta, yo soy química de formación, soy egresada de la Facultad de Química de la UADY y pues egreso, me pongo a trabajar. O sea, mi prioridad en la vida era formar una familia, ser mamá. Busqué un trabajo que me permita realizarme. Soy maestra de química y de física en el CUP, en el Centro Universitario de Montejo. De esa manera yo me sentía realizada y decía, bueno, me realizo y no descuido, ¿no? El papel de ser mami, ¿no? Y bueno, pues van pasando los años y pues uno va teniendo duelos que sanar, va teniendo mucha introspección, entro a un instituto de meditación y desarrollo pues mucha inquietud interior. Y un amigo mío, Juan Carlos Valderas, me invita a estudiar tanatología, y estudio tanatología. Realmente fue algo precioso, fue algo que para mí me ayudó mucho a encontrarle sentido a muchas cosas, ¿no? Y ya luego, pues en este camino, cuando uno arranca, a veces nos cuesta parar, ¿sí? Ya luego llego a escuchar mucho acerca de la bioneuroemoción con Eric Corbera. Y no, era algo que me movía y me inquietaba. Yo decía, esto me explica mucho de mí, ¿no? O sea, de mi historia de vida y todo. Y pues ya me meto a estudiar con él este posgrado en bioneuroemoción. Y pues soy egresada desde hace 6 meses apenas. Y de verdad, un cambio en mi manera de mirar el mundo, ¿no? Y pues aquí compartiendo un poquito de esto que he aprendido. Entonces me dedico en las mañanas a dar clases y en las tardes tengo un consultorio donde atiendo y acompaño, ¿no? A personitas trabajando ya sea un duelo o un conflicto personal y todo lo que se lleve a esta parte de la paz y el bienestar emocional. Qué extraordinario, Lizzy. De verdad que cuando escuchamos a personas que quizás porque esta es la parte que nos ha tocado vivir, que no somos quizás psicólogos de profesión, pero que hemos entendido la gran importancia que tiene el bienestar emocional y estas como estas cosas, como bien dices, cuando empiezas no hay un camino de término, al contrario, se van como adicionando, ¿no? Como que tienes un aprendizaje, pasas de grado, luego te llega otra información, pasas de grado y constantemente vamos encontrando estas herramientas para poder tener este bienestar integral. Es fantástico porque además ahí radica nuevamente la capacidad que todos y cada uno tenemos independientemente de nuestra formación. Yo de manera personal soy contador público, amante de las finanzas, amante de los impuestos y muchas personas que me conocen quizás pudieran decir, bueno, ¿y cómo te llegan estos temas? Pues precisamente en estos momentos de crisis, en estos momentos en los que quizás viene una pérdida muy importante que fue parte de mi historia personal.
mi mamá fallece, le diagnostican una enfermedad terminal y al corto tiempo ella fallece. Entonces me vino a mover tanto el universo que yo dije, tiene que haber otra manera de hacer esto. Entonces ahí comenzó mi historia y qué padre también escuchar que estos sucesos que quizás desde un punto de vista pueden ser dolorosos, también pueden enriquecer nuestras vidas de una forma positiva, de una forma en la que podemos ser mejores personas, ser mejores hijos, ser mejores padres y formar parte de un equipo, siempre buscando este bienestar que empieza contigo mismo. Y precisamente decías, estas crisis que también me pasó de manera personal tienen que ver con estos duelos o estas pérdidas. Te viene a ti de pronto una invitación a estudiar tanatología y yo no sé si te pasó como a mí cuando lo escuché por primera vez. Y, perdón, ¿cómo es Sí. eso? ¿Qué significa? Lizzy, cuéntanos, ¿qué es la tanatología? Ok, la tanatología, Yamili, es la ciencia que tiene como sentido, o sea, busca encontrarle sentido al proceso de la muerte y todo lo consecuente a todo el duelo, ¿no? O sea, el duelo es todo lo que vivimos después de perder algo o a alguien, ¿no? Porque pues un duelo no solamente significa, mucha gente refiere el duelo como la muerte de un ser amado, Ujú. pero realmente duelo viene de la palabra dolus, dolor, que todo lo que nos lleve dolor a la vida puede ser el rompimiento con un novio, un divorcio, una infidelidad, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, que muchas veces hay gente que no es sensible a eso y lo minimiza, ¿no? Dice, ¿cómo puedes llorar tanto a tu perro que se murió, ¿no? Entonces, Claro. eso es un duelo, o sea, todo lo que al ser humano le genere un movimiento interior que le Ujú, genere dolor, ¿no? ujú. Entonces, es la ciencia que le encuentra sentido a todo lo relacionado con la pérdida, la muerte y el duelo. Y comentabas algo importantísimo hace un ratito, que estas pérdidas se relaciona en ocasiones únicamente con la pérdida de un ser querido o casi siempre es una palabra que usamos para referirnos a este tipo de pérdidas. Y comentabas que hay un contexto mucho más amplio en cuanto a las pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas nosotros podemos llegar a experimentar a lo largo de nuestra vida, Lizzy? Mira, hay muchos tipos de pérdida. Por ejemplo, perder el estatus económico. Hay gente que ha tenido o generado mucho estatus económico, mucha solvencia económica y de repente algo pasa. Por ejemplo, en esta pandemia, Sí, es muchas cierto. empresas se vinieron abajo. Bajo. Y eso es un duelo tremendo, porque la gente, esto de la pérdida económica te genera un dolor, una desestabilidad. La muerte y la enfermedad es un duelo. La pérdida en las relaciones humanas, cuánta gente no ha sentido realmente que se ha sentido confrontada porque ya no puede salir, porque ya no puede socializar, porque ya no puede abrazar, ya no puede, o sea, Ay, esa sí, cercanía, ¿no? O sea, y esto donde a veces valoramos mucho lo que a veces dábamos por sentado, ¿no? sí. Y hay pérdidas, Yamili, en cuestión de salud, en cuestión de vista, por ejemplo, hay gente que pierde un miembro del cuerpo, hay gente que pierde la memoria y también esta pérdida constante de memoria genera un dolor y es un duelo que uno tiene que Les invitamos por aquí, ya estamos recibiendo algunos saludos. Está por acá Maribel que nos dice buenas tardes. Está también por aquí Sari que nos saluda. Les invitamos a que puedan enviar todas las inquietudes que tengan. Hoy tenemos a Lizzy, una experta en gestión de estas emociones que tienen que ver con la pérdida. Ella nos explicaba el significado de la tanatología y que podemos extender nuestro concepto no solamente y relacionarlo con la pérdida física quizás de un ser querido. Y qué interesante es darnos cuenta, Lizzy, qué cerca estamos
de estos sucesos, de estos procesos y que muchas veces no tomamos conciencia de que están presentes. Comentabas hace un ratito el sentido de perder este contacto social, que todos estamos tratando de hacerlos de la mejor forma, quedándonos en casa, muy reservados de nuestras salidas o de la familia que normalmente frecuentábamos, y cómo han cambiado nuestros hábitos y nuestras rutinas. Y parece que no, pero eso sí nos ha afectado de manera emocional y quizás ni siquiera sabemos por qué. Así es, Yamil, y cuánta gente debido a a este reclutamiento, a este quedarse en casa, porque la vida no nos preguntó si queríamos, la vida nos puso, nos interpeló y nos dijo, ahora nos quedamos y a ver qué hay, ¿no? O sea, ahora sí a descubrirnos, porque yo creo que esta pandemia ha sido una maravillosa oportunidad de aprender a mirarnos, ¿no? Porque ya no hay tanta distracción y sí realmente ha sido confrontativo para muchos porque los niveles de ansiedad se han disparado un montón. O sea, muchos adolescentes intercambiaron su ritmo del sueño, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí realmente esta pandemia sí ha movido muchas situaciones que a lo mejor ya estaban presentes en la vida, pero no estaban tan acentuadas y tan Sí, es cierto. enfocadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que la pandemia lo haya como que detonado, pero la pandemia lo destapó la cloaca. Ahora sí. Sí, 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 sí. Y creo que a la vez fue como un movimiento muy fuerte, porque no solamente nos pasa en casa con la parte de la familia, nos pasa en el trabajo, nos pasa en nuestra diversión, y se volvió como un efecto que impactó y de una manera muy fuerte. Y quizás nosotros, como bien dices, o sea, no nos vino a preguntar, esto ya lo tuvimos enfrente y empezamos este tiempo o este periodo de estar en reclutamiento y empezamos a experimentar de pronto muchas emociones. Estas emociones, Lizzy, que empezamos a experimentar en este momento, quizás, ¿cuáles son las que normalmente se reflejan o se manifiestan en la vida de una persona que está pasando por esta situación? Porque me queda claro que cuando estamos en un duelo de la pérdida de un ser querido, pues es muy marcado, ¿no? Pero hay otros duelos mucho más sutiles, como comentas también, que todos enfrentamos. ¿Cuáles son estas emociones que de pronto podemos observar y que no hemos identificado en nosotros mismos, inclusive en la gente que queremos y que está a nuestro alrededor? Pues mira, realmente, Yamili, todas las etapas del duelo, tal cual estudiadas por Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, realmente yo las he observado en mi vida, en mis hijos, por ejemplo, en mi hija Sara, que es una adolescente y que ella es el reflejo de muchos adolescentes, pues han vivido estas etapas del duelo y estas emociones a las cuales tú te refieres ahorita. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? La primera es la etapa de la negación, de que mamá no puede ser que no podamos salir, ¿no? No puede ser que no podamos ir al cine o a la plaza, mendiga pandemia, o sea, entonces empezamos a enojar, así. La negación es no puedo creer que esto esté ocurriendo, ¿no? No puedo creer que mi negocio no lo pueda abrir por meses, o sea, Ujú. y que todo lo que tenía planeado de repente se haya Eh, cancelado y se haya puesto en pausa, ¿no? Y vienen estas emociones de sorpresa, de miedo, la ira, por ejemplo. Vamos sintiendo que somos más reactivos, que antes la paciencia que teníamos ya no está, porque una de las fases del duelo es sentir estos momentos de ira, donde uno ujú. siente cólera, resentimiento, indignación, ¿no? Y pues obviamente a veces estamos encerrados en una casa donde no tenemos tanto flujo de emociones que no sabemos gestionar y de Ujú. repente, pues antes, lo que antes era para nosotros muy llevadero, ahorita pues podemos ser muy reactivos, ¿no? Claro. No me pidas esto, no quiero hacer esto, nos enojamos por cualquier cosa, pero para los que nos ven,
que miren sus emociones, que aprendan a gestionarlas, ¿no? No negarlas y entender de que si en algún momento te sientes así muy reactivo, muy iracundo, y preguntarte, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que me tiene así, ¿no? Para poder descubrir, ¿no? O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué no estoy aceptando? Porque si no estoy aceptando algo, me estoy enojando con esa realidad. Claro. Entonces, y al no ser la realidad como yo creo que debe ser, pues me enojo y me peleo con la realidad. Y entonces, entre otras emociones está la tristeza, la frustración, la nostalgia, que es la etapa del duelo, que es la depresión como tal, hasta llegar a la última, que es la aceptación. La aceptación de decir, bueno, esto no está en mi control, no lo puedo cambiar. O sea, digo, si una persona falleció, no estaba en mis manos hacer que no muriera esta persona, ¿no? O sea, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, pero lo único que puedo hacer es transitar estas etapas hasta llegar a aceptar la realidad de que esa persona ya no está conmigo físicamente, pero su amor y todo lo que ella me enriqueció con el paso de su vida en la mía, pues siempre se va a quedar conmigo, ¿no? Claro. Y qué interesante es conocer estas etapas del duelo, Lizzy. Nos acabas de describir de una manera muy bien guiada, que nosotros desde este punto en el que tenemos esta crisis o esta pérdida, puede ser mucho más amplia que la pérdida de un ser querido, se presentan ciertas etapas. Estas etapas son varias etapas. ¿Nos pudieras nuevamente recordar cuáles son? Porque se me hace sumamente interesante que nosotros podamos ubicarnos y posicionarnos quizás, y quizás estamos dentro de una de ellas y ni siquiera lo sabemos. Así es, Yamili. Claro que sí, ahorita las vuelvo a mencionar, pero lo importante antes de mencionarlas es mirar que estas etapas no son lineales. No es de que termino con Excelente. una, me voy a otra y me voy Otra. a otra. No. Las etapas de un duelo son como que el latido de un corazón. El corazón late de esta manera, ¿no? Ok. Entonces, hay días buenos, hay días malos, hay días peores, hay días súper buenos. O sea, entonces esa es la vida es el latido de un corazón. Son momentos, instantes, ¿no? Y la etapa de un duelo puede ser podemos ir brincando de una etapa a otra, ¿no? O sea, yo las voy a decir, pero no tienen que ser lineales, Lineales. ¿ok? Es la primera que menciona Elizabeth Kubler-Ross es la etapa de la negación. Es como, por Ok. ejemplo, cuando alguien se muere en un accidente y uno dice, no puedo creerlo, si lo vi ayer, ¿no? Y ahorita no, y ahorita ya no está, chocó, falleció, ahorita con la pandemia se enfermó de COVID, lo internaron y a los 3 días ya, o Ya. sea, ni siquiera podían despedirse al principio, Ujú. ni siquiera podían despedirse de su ser querido. Ahorita pues ya ha cambiado un poquito porque ya pueden, ciertas horas ya pueden velarlo un rato, etcétera, ¿no? Pero la primera etapa es la negación, esa etapa del shock donde uno no puede creer lo que está ocurriendo. Ujú. Luego sigue la etapa de la ira, la etapa en donde uno se siente enojado con la vida, con Dios, con uno mismo, enojado de que por qué lo dejé ir a la fiesta, por qué le presté el coche, por qué. Entonces, nos encontramos en un conflicto interno donde realmente estamos como que postergando a veces el dolor y está Ujú. disfrazado ese dolor de, pues, de ira, de enojo, Ujú. ¿no? Es como un disfraz que tiene, ¿no? Está también otra etapa que es la etapa de la negociación, donde Ujú. muchas veces podemos negociar con Dios, de que Señor, si lo salvas, yo te prometo que voy a hacer tal cosa, negociamos con la vida, por ejemplo, los adolescentes que andan negociando con los papás, papá, te prometo que voy a la fiesta y me voy a cuidar y no me voy a quitar el cubrebocas. O sea, todo es una etapa del duelo. Ok, Están ok. tratando de negociar algo que todavía no aceptan, que todavía no han logrado asimilar que las cosas son así, no pueden cambiarlas por el momento, ¿no? Y luego también está una etapa muy importante, que es esta etapa que la gente a veces le da miedo vivirla, que es la etapa de la tristeza y la depresión. Y ya luego, ay, perdón, Sí, adelante, adelante. voy a hacer un poquito. Sí.
Adelante. Y qué interesante, amigos. Manden todas sus preguntas que Lizzy está compartiendo con nosotros. Todas estas etapas que nos ha comentado no son lineales, no suceden una tras la otra, sino que son etapas que se viven a lo largo de un duelo. Entonces, háganle saber cuáles son esas dudas o inquietudes que ustedes pueden tener, porque ella nos está compartiendo toda su experiencia en relación a este tema tan interesante y sobre todo que hemos vivido quizás de cerca, quizás de manera indirecta, y es una de las cosas que a todos invariablemente nos va a tocar vivir. Gracias, Yamil. Es que ando con un poquito de tos y todavía saliendo de esto, o sea, así como, híjole. No te preocupes. Y Y nos pues sí, hablabas de la época, de la etapa de la depresión y de la tristeza, Lizzy. así es, que es una etapa a la que el ser humano le tiene temor, ¿no? No quiere contactar con la tristeza, le da miedo. Preferimos evadirla viendo tele, evadirla jugando videojuegos, ¿no? Ujú. Pero realmente la tristeza y la depresión es muy importante porque las lágrimas limpian el alma, las lágrimas son necesarias para poder sanar esta parte del dolor, del duelo. Y se dice que una vez que uno va transitando estas etapas, podemos llegar a la aceptación, a aceptar que esta pérdida es real y poder continuar fortalecidos, fortalecidos con la experiencia, por, más resilientes es la palabra, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. todas las experiencias de duelo, al vivirlas de manera asertiva, de manera con valentía, ¿no? Nos dan cierta dosis de sabiduría, de experiencia, que antes no la teníamos, antes de transitar por todo esto, pues no las teníamos. Y de ahí, Qué bonito, Lizzy, lo que nos acabas de decir. El irlas transitando con valentía, tomando este momento de tristeza, tomando este momento de depresión, aceptándolo, mirándolo, permitiéndonos vivir, permitiéndonos llorar y tener pues en carne propia este dolor, porque es parte también de nuestra humanidad, es lo que nos hace seres humanos. Y todas estas, pues digamos, puntos, porque nos comentas que no son lineales, que forman parte de un duelo, Licia, hasta llegar a este momento máximo de la aceptación, en donde nos volvemos más resilientes y podemos interiorizar todas estas cosas que vienen a fortalecernos como personas, que vienen a hacernos también mucho más sabios. En ocasiones podemos estar quizás un poco confundidos o pensando si es algo que, que se tenga que cerrar, un ciclo que tengamos que cerrar. ¿Cómo es esta parte entre pensar entre la aceptación? Porque quizás a veces eso nos confunde, ¿no? El cómo saber si estamos aceptando plenamente o mucha gente te dice ya, o sea, déjalo de un lado, ya es un ciclo que ya tienes que cerrar. ¿Cómo podríamos comprender de una manera que beneficie nuestra mente, que beneficie nuestra alma, nuestro cuerpo también, el saber que hemos pasado un duelo que nos ha permitido ser mejores personas y no decir, ya cierra ese ciclo, muchas veces parece como que, ay, pasa la página, ¿no? Cuando si fuera tan fácil, más allá que una facilidad, creo que es un proceso, Lizzy. ¿Cómo es esta parte de entre cerrar ciclo o llegar a la aceptación total? me encantó esta pregunta, Yamili, de verdad, una pregunta muy bonita, muy hermosa, porque la mejor manera, desde mi experiencia, claro, de saber cuando uno realmente ya aceptó ese duelo, es cuando uno puede mirar atrás y no sentirse víctima ni culpable, sino simplemente mirar como una gran experiencia aquello que ya pasó, sentirse agradecido por la enseñanza de la experiencia, ¿no?
Entonces, realmente esa es una manera de poder mirar de manera interna si tú ya superaste un duelo. Por ejemplo, imagínate que te divorcias, ¿no? Hay personas que llevan 10 años divorciadas y siguen aún culpando al marido o al exmarido, ¿no? Y siguen aún estando en ese plan, perdone que yo lo diga con la palabra, pero es lo que es en una manera de víctima, ¿no? De que Claro, me claro, siento claro. víctima de las circunstancias porque él hizo, él me engañó, él, etcétera, ¿no? Ese sería un manejo de un duelo que a pesar de que ya pasó el tiempo, 10 años, la persona no ha sabido extraer el aprendizaje, el regalo de vida que esa Ujú, experiencia te trajo, ¿no? A ujú, diferencia de otra persona que trabajó y gestionó correctamente su duelo, sus emociones, y puede decir, bueno, este matrimonio no fue un fracaso, fue ujú. una experiencia de vida que me dejó a mí un crecimiento, porque yo así lo elegí, porque Sí. yo así trabajé mi proceso, porque este proceso yo elegí que me fortalezca, elegí crecer de él y puedo incluso mantener una cordialidad con la otra Ujú. persona, sin culparlo de nada, sin sentirme yo víctimas, simplemente decir, fue una persona importante, le agradezco todo el aprendizaje, pero hoy toca continuar, ¿no? Y entonces, lo mismo pasa con la muerte, por ejemplo, cuando un ser amado se muere, ¿cómo sabemos que realmente ya vivimos el duelo? Porque podemos ver una foto de esa persona y decir, qué bonitos momentos viví con él. Sí lo extraño, porque uno nunca va a dejar de sentir cierta nostalgia, ¿no? Pero ya no te vas a quebrar y ya no vas a sufrir, sino vas a decir, qué bonita experiencia, me siento agradecida por tanto que viví con esta persona, porque fue un regalo, los años, los meses, los días que tuve con esa persona fueron un regalo que me enriqueció, ¿no? Y Sí. por ahí uno puede ver si sí ha trabajado o no ha trabajado sus duelos. Qué extraordinario, de verdad, consejo de un punto de referencia el cual todos podemos tomar, Lizzy. El hecho de que tú nos compartas esta forma sana de recordar experiencias, quizás experiencias con alguna pareja, con un esposo, quizás igual con algún, no sé, si para el que nos están viendo, si tienen novios, si no han sido, si no se han casado, o quizás inclusive de un trabajo. Ahora comentas de un ser querido, qué punto de vista tan sano el poder decir, miro atrás y tengo una extraordinaria experiencia y he elegido tomar el aprendizaje y he elegido traer todos estos buenos momentos agradecido por esto que viví, porque definitivamente a todos nos tocan vivir experiencias diferentes. Todos los seres humanos estamos, desde mi punto de vista, en el lugar perfecto, con las personas perfectas que nos van a permitir un mayor crecimiento y una mayor evolución de nuestra alma. Y considerando esta perspectiva, creo que muchos de nosotros podemos hacer esta reflexión que hoy nos invitas a hacer, Lizzy, de decir, ¿cómo estoy yo respecto quizás a algunos duelos que he tenido a lo largo de mi vida? ¿Cómo estoy con ellos? Porque bien comentas, no es una etapa lineal, quizás con un aspecto de una experiencia que haya tenido, por ejemplo, un trabajo, pues me siento bien, ya tengo otro trabajo, ahora me va mejor en este trabajo, pero quizás en alguna relación, ahí tenemos como un semáforo amarillo de decir, bueno, aquí estoy todavía en la negación, todavía ni siquiera sé qué pasó, por qué pasó o me estoy quejando. Y creo que muchas partes de nuestra vida, Lizzy, pudieran estar en diferentes estados y quizás pudiéramos tener en esta reflexión duelos que no han llegado a este momento total de aceptación y de agradecimiento por, por la experiencia que hemos vivido. Puede suceder eso, que algunas veces o en algunas experiencias estemos ahora sí con mucha sabiduría y en otras todavía no estemos pasando todas las etapas.
Sí, definitivamente, sí puede ocurrir, ¿no? Que, que hay ciertas áreas de nuestra vida que vamos fortaleciendo más que otras, ¿no? Pero pues siempre es como que súper importante el mirarnos, o sea, como que hacer ese ejercicio, Yamili, de introspección. O sea, a veces yo siempre invito a la gente a dejar de ver lo que los demás hacen, Ujú. porque lo que los demás hacen es algo neutro, es un hecho neutro. Ok, ok. Entonces, nosotros, lo interesante desde el punto de vista, por ejemplo, del budismo, ¿no? Que es mucho el trabajo interior, es mirar cómo nosotros reaccionamos ante lo que los demás pudieran hacer o decir, porque esa reacción es ahí donde está la oportunidad de Mm. mirar dónde hay algo que sanar, algo que trabajar. Ahí está el regalo, ¿no? El otro nada Ujú. más es nuestro espejo. Nos muestra dónde está la heridita que hay que limpiar, que hay que sanar y todo, ¿no? Sí. Entonces, pues por ahí sí hay gente que sí tiene como que muy fortalecidas ciertas áreas de su vida y otras les falta, ¿no? O sea, sanar, pero siempre está la decisión, la voluntad de querer indagar en ese trabajo interior, indagar, porque no es cómodo, Yamili, nosotros que nos hemos Claro. dedicado a esto, Sí, no sí, es sí. algo pintado de color de flores, no es bonito, es incómodo, Cómodo. de verdad, te confronta, te enojas, es bien fácil ir mirando hacia afuera, ¿no? Lo interesante es mirar hacia adentro. Entonces, no sé si ya me desvié de la pregunta. No, 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 para nada. Al contrario, y creo que precisamente esta incomodidad es lo que muchas veces no nos gusta y preferimos girar, porque de verdad, me incluyo en ocasiones, en momentos en mi vida, he preferido hacer así como que nada pasa, a ver si viro, a ver y desaparece, pero no ha desaparecido. Y no va a desaparecer como lo arregles. Así es. Y esto nos viene a dar en nuestras manos una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de hacernos cargo de estos duelos, que inclusive la misma palabra, Liz, y por esta falta de familiaridad o esa falta de conocimiento que muchas veces tenemos, nos da miedo decir o aceptar inclusive que estamos pasando por un duelo, muchas veces porque no sabemos, ni siquiera en ocasiones decimos, bueno, tengo un problema, tengo esta situación y, y esto quizás nos confunde por el hecho de no saber cómo a veces estos momentos son mucho más críticos que otros y que estamos frente a un duelo. ¿Cómo podemos saber, Lizzy, que nosotros estamos pasando este duelo? ¿Hay alguna característica o simplemente se presenta como un problema como muchos otros que pudiéramos tener en nuestra vida? O sea, a ver si entendí la pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un duelo? Efectivamente. Bueno, siempre un duelo tiene la característica de que nos genera un dolor. Ok. O sea, entonces la palabra duelo viene de la palabra dolus, doliente, dolor. Entonces, realmente si nosotros estamos confrontándonos con algo en nuestra vida y estamos sintiendo pues un dolor, una rispidez, una incomodidad, un conflicto con alguien, ¿no? Ok, Estamos en algo no aceptado. ok, ok. Entonces, algo no aceptado, pues ahí hay un trabajo de duelo, de Ujú, elaborar estas etapas como para llegar a aceptar qué es aquello con lo que me estoy peleando en la realidad, ¿no? ujú. Pero si vamos mucho más allá, ¿no? ¿Qué puedo aprender también en este duelo? ¿Cómo puedo Def- crecer, ¿no? Porque además, Yamili, hay duelos congelados, hay duelos que la persona, por ejemplo, se murió hace muchos años y todavía sentimos cierto remordimiento por algo que no dijimos o cierto pendiente de que me faltó decirle que me perdonara por algo, Ujú. O ¿no? culpabilidad, O quizás. culpabilidad, ¿no? Entonces, estos son duelos congelados, son duelos que se han quedado irresueltos, ¿no?
Y es ahí donde vale la pena sí acudir, ¿no? A un experto que te pueda acompañar, que te pueda ir guiando para ir cerrando estos ciclos. Realmente en la vida hay ciclos, hay algo que inicia y luego termina. Si la vida es cambiante, o sea, la vida, la única constante es que la vida cambia, nada es permanente. Y la vida, desde que nacemos, estamos perdiendo. Así es, nos vamos acercando a... Así es, a nuestra fecha de caducidad, pero realmente lo importante es poder decidir, ¿no? Cómo vivir el momento presente y cómo seguir. Y por ahí también es muy importante prepararse para estos duelos, para estas pérdidas. ¿Y cómo nos preparamos? Yo siempre abono a trabajar mucho en trabajar con la espiritualidad. La espiritualidad es para mí pieza fundamental para es como que un lente, ¿no? O sea, yo soy un ser espiritual, teniendo una experiencia humana. Entonces, realmente tener los lentes de la vida desde la espiritualidad. Qué interesante y qué enorme consejo nos das, Lizzy. Gracias. Y a todos los que nos están escuchando, la espiritualidad forma una base esencial en la forma en la que, además de que vivimos nuestra vida, definitivamente nos ayuda a gestionar este tipo de emociones, este tipo de pérdidas, este tipo de crisis. Y hablando precisamente de estas crisis, Lizzy, que estamos percibiendo, que estamos experimentando de manera directa en esta pandemia, comentábamos hace un ratito que pues inclusive en ocasiones los familiares han ido al hospital y no han regresado a sus casas. Todos los que rodean a la familia de pronto se han visto también por cuidado sanitario aislados y se ha vuelto un poco más complejo esta parte de cómo acompañar a las personas y también cómo nosotros, si es una experiencia de un ser querido o de un amigo, cómo podemos nosotros inclusive mostrarnos cercanos a ellos, decirles que estamos presentes, que sabemos que están pasando por un momento de dolor o suficiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque antes teníamos la visita, ¿no? Pero ahora ya nos quedamos así que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos transmitir este soporte a las personas que están pasando por esta experiencia? Ay, pues me encantó esta pregunta porque realmente sí, la pandemia ha hecho que esa cercanía, ¿no? Por ejemplo, el duelo cuando alguien fallece, que se hace el funeral, que llega la gente, te acompaña, sientes como que esa calidez, ¿no? De la familia, de los amigos, y es algo muy hermoso. Pero pues obviamente esto no ha podido ser así, ¿no? Realmente los recursos tecnológicos han ayudado mucho, ¿no? Porque no porque estemos en pandemia significa que tengamos que tener un duelo en soledad. Ok. Mucha gente que he estado acompañando en cuestión de tanatología han hecho, por ejemplo, los rosarios vía Zoom. Se reúne la gente que si viven en México, que si viven en Campeche, que si en Cancún, se reúnen en un momento, hacen un rosario, hacen palabras de despedida, hacen una misa comunitaria vía Zoom, de verdad esto. Y hay gente que realmente ha puesto ciertos días de la semana donde se reúnen a platicar un rato Qué vía Zoom, interesante. vía WhatsApp. Entonces, realmente sí es verdad que la cercanía ya ha sido muy limitada, pero no ha sido impedimento, ¿no? O sea, digo, hasta el WhatsApp es muy benévolo en el uso de estas herramientas, ¿no? Porque hay gente que Claro. no tiene Zoom o que no tiene otra, y por medio del WhatsApp hacen ahí videollamadas y platican y se acompañan. ¿Qué otra cosa podemos apoyar, no? Evitar siempre, Yamili, indagar acerca de cómo fueron los hechos. Yo Ok, creo ok, eso te iba a decir. De pronto nos quedamos
¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo? Porque tenemos muy poca educación en esa parte, Lizzy. Sí, mucha gente llega y, pero ¿cómo es que fue a la fiesta? ¿Pero cómo es que hizo esto? O sea, realmente, si uno quiere ser un buen acompañante a una persona doliente, escuchar con paciencia sin juicio. O sea, Ay, qué realmente bonito. eso es algo que de verdad no emitan un juicio, porque ese juicio la otra persona no está lista para escucharlo. La otra persona lo único que quiere es ser escuchada, Claro. poder, poder sentirse con la confianza de expresar lo que siente, de expresar su dolor. Entonces, si ustedes están atravesando este proceso de acompañar a alguien, Ujú, ¿cuáles son algunos consejos? Escucharlo, ser paciente con la persona ante los cambios emocionales que tenga, ujú. porque a lo mejor un día se va a levantar triste, al ratito ya va a estar de mal humor, al ratito ya va a estar reclamándole a Dios y a la vida. Entonces, poder entender estas etapas también te permite entender que la otra persona va a estar vulnerable, va a estar en un proceso de aceptación en el cual, ¿cuánto tarda un duelo sano, Yamiri? De 6 meses a un año. Ok, ok, ¿Sí? ok. Si después de un año el dolor sigue siendo muy intenso y de verdad sientes que no ha habido mejora, búscate a alguien que te acompañe a trabajar ese duelo, Ese porque dolor. muchas personas pueden vivir sus duelos sin necesidad de ir a un Ujú. tanatorio. Ok. Cada quien tiene sus recursos internos, no Ujú, todos necesitan ir con un especialista, ¿no? ujú, Pero acercarse, digo, retomando el tema de cómo acompañar a alguien, ser paciente al llanto, acompañarlo. Si eres una persona cercana que vivo, que pueda ir, pues ir, contactar con esa persona, invitarlo a distraerse. Oye, vamos a ver una película, hacemos ujú. palitas, ¿no? Vamos a tomar un cafecito. Yo llevo el pan dulce, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 A sí, lo sí. mejor no salir para no exponerlos, pero sí hacerse presente de una manera amorosa, de una Ok. manera de cero juicio, y pues ser una red de apoyo. Realmente las redes de apoyo en estos casos son muy importantes, ¿no? Ujú. Y cuando de pronto estamos en este momento, Lizzy, en donde lo vemos físicamente, nos has comentado cómo poder acompañarnos a lo largo quizás de los días. De pronto nos quedamos en blanco cuando tenemos a la persona frente a frente, ¿no? Y cómo abordamos este primer saludo, qué nos decimos, porque también nos quedamos en shock y desafortunadamente por esta falta de información que muchos tenemos, decimos cosas que lejos de causar una neutralidad en las emociones, que creo que sería lo más sano. O sea, tocamos la herida, desafortunadamente, con algún comentario quizás desacertado. ¿Cuáles son estos comentarios que tú nos recomiendas evitar? Porque quizás en ocasiones hasta quedarnos callados sería lo mejor. Sí, es muy cierto. Mira, evitar decir, por ejemplo, es que ya está descansando con Dios, Dios lo quiso así, Dios ya se lo llevó. Yo sé que son comentarios bien intencionados, la verdad, porque a veces los decimos porque los escuchamos cuando éramos Claro. chicos, porque la abuelita lo dijo, porque el papá lo dijo, y luego ahorita se nos ocurre lo que ellos dijeron y lo repetimos, ¿no? Ujú, Pero muchas veces si la otra persona está enojada con Dios y tú le dices, es que ya está con Dios, pero pues Dios me lo quitó, ¿por qué no? O sea, ujú, ujú, entonces realmente, Yamili, es simplemente acercarse con mucho amor, con mucha empatía y decir, te acompaño, en lo ujú. que necesites te acompaño, aquí estoy. Con decir esas palabras de verdad, pero que salgan del corazón. O sea, no Claro. decir, hay gente que incluso dice, por ejemplo, oye, pero tienes otros hijos. Imagínate que se te murió un hijo, ¿no? Ay, Pero, oye, pues es que, pero te quedan dos, mira, te quedan dos, o sea, ya se fue uno, no importa, ¿no? Pero te quedan dos, o sea, ese tipo de cosas que a lo sí, mejor, de verdad, yo entiendo que en el momento la gente lo hace con una buena intención de claro, hacer que la mirada se vaya a otro lado, ¿no? claro, claro. Pero en ese momento, pues
pues realmente la pérdida de un hijo es una de las pérdidas más dolorosas que pueden haber, ¿no? Que ni siquiera tiene nombre, esa pérdida no tiene nombre. Híjole. Y, o sea, uno cuando fallece, por ejemplo, el papá, pues uno es huérfano. Ujú. Cuando fallece, por ejemplo, la esposa es viudo, ¿no? Pero cuando fallece un hijo, todavía no hay un nombre, ¿no? Que pueda definir o que pueda etiquetar o conceptualizar más allá de cualquier cosa ese dolor que se pasa. Pues amigos, ya estamos escuchando todos estos consejos que Lizzy nos está ayudando, que nos está brindando para poder ampliar esta visión en cuanto a nuestras emociones, cómo gestionarlas, cómo expresarlas, porque como bien comenta, todas son muy buenas intenciones y el que también nosotros tengamos estas palabras, que las podamos interiorizar y decir definitivamente lo que yo quiero, inclusive cuando estás frente a la persona, esa es tu intención de verla, de acompañarla. Expresémosle esto como nos comenta Lizzy, yo te acompaño, yo estoy aquí, yo estoy para escucharte, yo estoy para acompañarte, yo estoy presente, estar totalmente presente para la persona, creo que es una de las más grandes formas de expresar nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño en estos momentos que pueden ser tan difíciles. Y Lizzy, también de pronto nos sucede con personas que están pasando por alguna enfermedad en ocasiones y que de pronto nos dicen y nos quedamos también un poco cortos con nuestras palabras al momento de expresar o simplemente no buscamos qué decir porque quizás también esta parte de enfrentar una enfermedad que pueda ser dolorosa para la otra persona, nos deja así como en shock. Podemos expresar de esta misma forma que acompañamos a la persona que nos acaba de comentar con mucha confianza que tiene este tipo de padecimiento o enfermedad. pues podemos acompañar tanto al enfermo como Ujú. al familiar o amigo del enfermo, ¿no? O sea, realmente si estamos acompañando al amigo del enfermo, ¿cómo podemos apoyarlo? Escuchándolo, Ujú. escuchándolo, platicando con él, diciéndole, aquí estoy para ayudarte. Una manera muy buena es quedarse un día con el enfermito Ujú. y que la persona que lo cuida, que está, tenga un día libre, por Ok. ejemplo, ¿no? O sea, hacer acciones, ese cariño, hacerlo, convertirlo en una acción, Acción. ¿no? O sea, no solamente decirle aquí estoy, sino Ujú. llegar de manera improvisada y decir, oye, te vine a ver, te traje esto para que cenemos, o mira, ven, te ayudo a arreglar tu casa, ¿no? O sea, Ujú. te ayudo a doblar la ropa, te ayudo a lavar los platos, no lo sé. El buscar esa cercanía es lo que pudiera ayudar mucho más a esa persona que está acompañando al doliente, ¿no? Ok. Y la persona que ya está mala, la que ya está, pues que ya está en estado, por ejemplo, en una fase terminal de alguna enfermedad o algo, pues escucharla, platicar con él, con ella, ver que este es un tema delicado, Ujú. ver que sus asuntos legales queden en orden. Ok. Es un tema que a veces es incómodo platicar porque uno pudiera parecer, ay, va a pensar que estoy detrás, ¿no? De algo, Ujú. Ujú. pero realmente, Yamili, si la persona doliente ya sabe y es consciente de que ya está atravesando una fase terminal y que ya se Ujú. acerca a un final, por ejemplo, acompañar a esa persona a poner todo en orden, a poner sus asuntos legales como deben de ser, para que se vaya tranquila y para que la gente que se quede tenga la tranquilidad de que no van a haber discusiones ni pleitos por asuntos que fueron inconclusos o irresueltos, ¿no? Claro, claro. Así que hay que llenarnos a tus palabras con mucha valentía para hablar de estos temas, para poder extraer toda esa sabiduría de esta experiencia o de estas experiencias que todos los seres humanos atravesamos, que son los duelos y que son las pérdidas. En tu experiencia, Lizzy,
las personas que están atravesando por estos duelos, por estas pérdidas, se recuperan de manera completa sus vidas. ¿Cómo son después de esta parte de enfrentar o más bien de gestionar? Porque no tampoco soy muy o muy buena o más bien no me gusta mucho usar esa palabra de enfrentar porque cansa, o sea, enfrentarte cansa. Sin embargo, ¿cómo podemos gestionar de una mejor manera esta parte de las pérdidas y saber que nos hemos recuperado totalmente? ¿O qué podemos hacer para poder alcanzar esa recuperación? ¿Qué podemos hacer para alcanzar? O sea, realmente mirar, Yamili, que en la vida todo pasa. O sea, meter un poquito ahí de filosofía, de desapego budista. A mí la verdad, la cultura budista me gusta muchísimo, ¿no? Trabajar mucho la parte de mirar la vida sin aferrarme a que las cosas sean permanentes, ¿no? Eh, o sea, decidir, la gran pregunta ante esto es, ¿esto me va a fortalecer o me va a destruir? ¿Me va a construir como mejor versión o me va a bajar de energía, ¿no? O sea, es tomar la responsabilidad de que la decisión la tiene uno mismo. O sea, y a lo mejor en ese momento no sabemos cómo lo vamos a hacer, no creemos que no vamos a poder, que no tenemos la energía, pero el mirarlo con paciencia y de que a cada día su afán, dice la Biblia, ¿no? Claro, sí, A sí, sí. cada día su afán y mirar de que hoy estoy mal, no importa, eso no me define. Hoy voy a gestionar mis emociones, voy a ser responsable de mí, no las voy a evadir, las voy a abrazar mi tristeza, voy a abrazar mi dolor. No lo, o sea, voy a mirarlo con amor porque esto me muestra que soy humano, Ujú. me muestra que soy vulnerable, que tengo emociones y está bien tenerlas, no las voy a enjuiciar e ir creciendo a raíz de ir viviendo un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez y van a ver de verdad que al paso de los meses, cuando tú veas tu rango de dolor, cuando empezó del 1 al 10 era 10. En el mes 5 del 1 al 10, a lo mejor ya es 6. Ujú. Cuando pasa el mes octavo, del 1 al 10, ya es un 4, tu rango del, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la vida pasa, pero mientras nos hacemos responsables y asertivos de abrazar nuestra emoción, de abrazar nuestro dolor, de, de mirar la ira que tenemos con aceptación y decir, esto me va a hacer más fuerte, me va a hacer resiliente, me va a fortalecer, me va a dar una dosis de sabiduría y agradecer siempre, Yamili. Yo creo que por lo que también yo quisiera hoy invitar a todos los que nos ven, a todos los que nos están viendo, ver todas las experiencias desde la gratitud, porque esa experiencia vino a mostrarte algo de ti, a enriquecer tu vida y mirar con gratitud de verdad, pero con gratitud neta, con gratitud de tu corazón, no nada, Claro, ay, sí, lo agradezco, no, no, no. Decir, oye, agradezco esto, porque a pesar de que no estuvo chévere, mira, me transformó en esto. sí, O sea, y agradezco esto porque a pesar de que yo me divorcié, me hizo convertirme en esto, ¿no? claro. Y agradezco este trabajo porque a raíz de que me despidieron, mira dónde estoy ahorita, encontré un trabajo mucho mejor, ¿no? Ah, Entonces, confiar en la sabiduría de la vida, Yamili, porque la vida es sabia. La vida nos pone en vibración todo lo que estamos destinados a vivir, pero con una sabiduría que nos transforma si lo decidimos así. y qué maravilloso, Lizzy, ver estas experiencias desde la gratitud,
desde la responsabilidad de gestionar nuestras emociones con valor, aceptando que somos vulnerables, aceptando que esta experiencia tenemos la capacidad de elegir cómo vivirla desde el victimismo, desde reprimir nuestras emociones o de vencerte, rendirte a la vida, aceptar lo que hoy trae y ser resiliente a lo que te está pasando, tomando este aprendizaje. Qué maravilloso, Lizzy, de verdad, hoy nos has llenado de tantos conocimientos, también nos has brindado muchas oportunidades y has puesto en nosotros palabras para acompañar a las personas que están a nuestro alrededor, que definitivamente pueden estar sufriendo algún tipo de pérdida, que hoy ya platicamos de inclusive pérdidas mucho más sutiles, además de las pérdidas de un ser querido, que están en nuestras casas, el no poder salir, el quizás no ver a nuestros seres queridos, todas estas pérdidas sutiles que están en nosotros, están en la vida de las personas que nos rodean y que también de alguna manera podemos, como bien nos aconsejas, ser pacientes al momento de acompañar a estas personas, porque inclusive compartimos la misma casa, ¿no? Ser pacientes con esos duelos. Y si nosotros hoy, con estas herramientas que tú nos has podido enseñar, identificamos, también podemos reconocer si necesitamos ayuda, acudir a un experto como lo eres tú, que nos brinde este seguimiento, esta orientación de cómo vivir estos duelos. Hoy nos vamos con un contexto mucho más amplio y por supuesto más con como que con los pies en la tierra, de decir esto nos pasa a todos y no tiene que ser una pérdida física de un ser querido, sino que quizás hoy tenemos un duelo que está por ahí congelado. Me encantó esa metáfora porque describe quizás muchas cosas que tenemos por ahí medio escondidas, pero que al recuerdo, como bien nos comentas, aún hay dolor. ¿Qué pudiéramos como mensaje final a todos los que nos están viendo hoy, Lizzy, pudieras tú aconsejar respecto a cómo vivir estos duelos? Aconsejar cómo vivir los duelos. Tomar decisiones, o sea, tomar decisiones en tu corazón, tomar la decisión de que primero que nada, que este duelo te fortalezca, ¿ok? Que te transforme, porque yo creo que a partir, esa es una decisión que nos puede impulsar, ¿no? A ir viviendo las etapas internas que uno va atravesando, ¿no? Tener la paciencia, abrazarnos, no juzgarnos, no exigirnos el tiempo, ¿no? No decir, es que ya debería de estar bien, porque si fulano de tal le pasó lo mismo, ya está bien, yo no, ¿no? O sea, ver que cada duelo es independiente, es, puede ser el mismo duelo, pero cada quien es diferente. Cada persona tiene sus recursos, cada persona cuenta con su sellito de autenticidad y de único. Entonces, no podemos compararnos con los demás. Entonces, abrazarnos con amor, decidir crecer de esto, decidir alimentar nuestra espiritualidad, decidir confrontar nuestras creencias. Eso es algo que también me faltó mencionar, pero a veces estas creencias, a veces también hay que desmenuzarlas. Claro, claro, claro. Sí, porque a veces también son obstáculo, ¿no? Para poder transitar estos duelos que la vida nos pone de repente, ¿no? Y pues es ir alimentando la fe. Realmente, Yamili, yo lo que he visto es que las personas que tienen fe y que son espirituales o que practican algún tipo de espiritualidad, no llámese religiosidad, pero bueno, muchos son religiosos, ¿no? Que van a algún templo, que van a alguna religión específica, tienen más herramientas a diferencia de alguien que no cree en nada. Ok.
Entonces, yo en mi experiencia lo que he visto es que el alimentar la espiritualidad y tener fe en algo, confianza en algo superior a nosotros, la divinidad, Ujú. por ejemplo, el universo, la energía, como le quieran llamar, es una muy bonita herramienta para poder avanzar en estos procesos del duelo, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. La primera es decidir Ujú. en tu corazón, hacer un pacto contigo de que a pesar de que esto te esté calando, Sí. entender que en ti está la decisión. Si te vuelve, si te fortalece, si eres resiliente, si te envuelves con sabiduría ante este duelo, o te vas a decidir quedar en yo soy la víctima y de esto no voy a salir, ¿no? Y yo creo que nadie quiere seguir sufriendo Claro. tantos años por algo que bien pudiera decir, oye, mira, hoy entiendo que a pesar de que no fue bonito, me transformó, Mm. pero me transformó porque yo decidí que me Sí, transforme, ¿no? sí, sí, sí. Sí, hay una frase que nada más quiero mencionar que es de María Claro. Castro, que fue mi maestra de tanatología, que dice, por ejemplo, las pequeñas pérdidas son como ensayos para prepararnos a las grandes ausencias. Ah, Entonces, o sea, como que vamos perdiendo de poquito, o sea, y vamos siendo un poquito más resilientes, un poquito más fortalecidos, y luego pasa la vida y nos da otro topecito la vida, y volvemos a vivir el dolor y nos volvemos un poquito más fuertes, más resilientes, hasta que nos preparemos para las grandes adversidades o las grandes ausencias de la vida, ¿no? Entonces, pues por ahí. qué bonito mensaje, Lizzy. De verdad que ha sido maravilloso poder escucharte, poder recibir de ti tantas enseñanzas, estos consejos, estos tips, estas recomendaciones y sobre todo el poder gestionar a través de toda la tanatología, de tu expertise, esto que es parte de nuestra vida, que son las pérdidas, y que también nosotros lo podamos ver como seres humanos, como lo que es parte de nuestro día, y reconocer que de una u otra forma, como bien decías, estas pequeñas pérdidas nos van a preparar para grandes momentos, porque la vida es así, la vida es de pérdidas y también la vida es de recibir, es de tener. Es un perfecto equilibrio y en muchas ocasiones sabemos mucho acerca del recibir, tener, el conseguir, y dejamos de un lado el saber cómo dejar ir, cómo perder y cómo prepararnos para estas ausencias, como bien comentas. Gracias a todos los que estuvieron presentes por estar hasta este momento en la transmisión, en donde llegamos a estas grandes recomendaciones. Lizzy, nuevamente, gracias. Ya saben, ya saben cómo contactarla. Va a estar aquí sus datos para que todos aquellos que quieran acercarse a ella con un duelo, con una situación que quieran traer a la mesa y compartir con ella, yo estoy segura que van a poder gestionar de una mejor forma su situación o el momento que están viviendo. Lizzy, gracias otra vez por estar con nosotros, y a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos el próximo jueves con otro tema relacionado con la inteligencia emocional. Les mandamos un gran abrazo, muchos besos y nos vemos pronto. Gracias, Lizzy, otra vez. Gracias a ti, Yamili. Un abrazo. Dios les bendiga. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.